Bueno, acá va un nuevo tutorial en base a algunas propuestas también para el trabajo final. Lo que vamos a hacer es un recinto eh, que no sea cuadrado, o sea, con un número grande de paredes, simétrico, y con las paredes inclinadas. Esto podría servir para emular, hacer el modelo de un estadio. Alguien que estaba queriendo hacer algo parecido al Movistar Arena. No sé si va a ser con todo el detalle, pero por lo menos usando algo procedural como nodos de geometría con una aproximación diferente a la que usamos para las salas. Es decir, no vamos a pensar la sala como la unión de varias paredes, porque sería bastante complejo ver cómo las tenemos que rotar y engarzar entre sí, sino que vamos a partir de la idea de un polígono, ¿sí? Entonces, y vamos a extruirlo y en base a eso, inclinarlo, en base a eso armar la estructura. Entonces, vamos a partir en realidad de una, un polígono se puede ver como un círculo. Tenemos un círculo con una cantidad, una aproximación a un círculo. Entonces vamos a usar Circle eh, Curve. Por ejemplo, fíjense que si en Circle Curve ponemos 9, ¿sí? Tenemos un polígono de 9 lados. Si ponemos 7, tenemos un polígono de 7. Y después, eventualmente, vamos a poder deformar esto, ¿sí? Para, vamos a trabajar con algo simétrico, por ejemplo, en la dirección Y. Entonces, fíjense que todos los polígonos tienen esa simetría. Entonces, lo vamos a estirar en una de las direcciones. Podemos estirarlo en uno o más puntos para que no sea una arena perfecta redonda, ¿sí? Entonces, la otra cosa que vamos a hacer es le vamos a dar un espesor a las paredes y esto podemos hacer duplicando este nodo y haciendo que su radio sea un poquito mayor. Entonces vamos a tomar tanto la cantidad de caras como el radio, tomarlos desde afuera, ¿sí? No necesitamos input de geometría y vamos a poder controlar acá las caras y el radio. Y lo que vamos a hacer es, en el de afuera, es que le vamos a multiplicar, o podríamos sumarlo mejor, ¿no? Le sumamos una determinada, vamos a usar la misma resolución, pero un radio un poco más grande, que sería el espesor de la pared. Lo vamos a poner desde acá, lo vamos a llamar espesor, espesor, y vamos a hacer un join de esto. Entonces ahí tenemos, podemos modificar el radio y el espesor de forma independiente. ¿Okay? Vamos ahora a hacer la deformación en la dirección X. Entonces para eso vamos a elegir desplazar alguno de los nodos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un set position. Vamos a hacerlo en los dos. Vamos a hacer un set position. Entonces acá podemos desplazar en la dirección X, pero no queremos desplazar todos los puntos, sino queremos desplazar solamente los que cumplan cierta condición. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar aquellos con un float cuya coordenada X, entonces tenemos que elegir la coordenada X, cuya posición, recuerden que podemos leer la posición así porque es un fill, cuya posición X sea mayor que 0, vamos a poder desplazarlo en una determinada dirección, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó acá? Ah, perdón, lo tenemos que desplazar en la dirección... no, está bien, en la dirección X. A ver, si los que son mayores que... Vamos a poner, porque tenemos algunos que están justo ahí en 0. Los que sean... Vamos a estirarlo en esta dirección. Los que sean menores
que menos 0,1 lo vamos a desplazar. Ahí está, ahora está funcionando. Por algún motivo, un error de redondeo tomaba ahí solo lo de la izquierda. Entonces podemos estirar en esta dirección. ¿Sí? Si vamos a poner 9, entonces tenemos algo que si vamos aumentando la cantidad va pareciéndose a un hipódromo más que un estadio. Y si ponemos una cantidad discreta va a tener caras ahí. ¿Sí? También podríamos, bueno, no sé si desplazarlo en esta dirección, pero podríamos escalearlo. ¿Sí? Eh, pero por ahora vamos a dejar así. Por ahora vamos a introducir una deformación, un estiramiento en la dirección X. Obviamente podemos hacer que, opa, que esto sea para el otro lado. ¿Sí? Por ahí es más interesante, tiene más la pinta de teatro. ¿Sí? Bien, eso sería nuestra primera parte. Ahora lo que necesitamos es hacer una extrusión, o sea, con esto armar paredes. Fíjense que es un concepto diferente de lo que estábamos haciendo antes. No vamos a trabajar con paredes individuales, sino lo que vamos a hacer es vamos a elevar esto para arriba y vamos a tratar de elevarlo en diagonal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, fíjense que acá en la salida lo que tenemos es eh, dos splines. Esto es porque es curvas. Venimos trabajando con curvas. Recuerden que si ahora vamos a visualización no vamos a ver nada. ¿Sí? No se va a renderizar nada porque no tenemos ninguna mesh todavía. Y para extruir necesitamos extruir meshes. Entonces vamos a hacer un curve to mesh. No, esto no. Curve to mesh. Fíjense que ahora la salida, si bien en apariencia es lo mismo, lo que tenemos ahí es una mesh con 18 vértices, lo cual es lógico porque tenemos dos polígonos de 9 lados, 18 edges y 0 caras. ¿Sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es extruir. El tema es que si nosotros vamos a extruir ahora, extruimos la mesh y extruimos edges porque caras no hay. Tenemos varias cuestiones. Primero lo extruye en el plano. Extruir es agarrar algo que es plano y rebatirlo, sacarlo en otra dimensión. Esto se podría solucionar haciendo, por ejemplo, un vector que lo extruya en la dirección Z. Vamos a volver a este modo. Pero nosotros vamos a querer hacerlo inclinado. ¿Sí? Entonces, en la dirección, por supuesto que lo puedo, esto me permite extruirlo en diferentes direcciones, pero yo no quiero que sean todos en la misma dirección, sino que sea en la dirección perpendicular a cada uno de los lados. Perpendicular es también lo que se conoce como normal. Entonces necesitamos extraer las normales, ¿sí? Las perpendiculares. Por algún motivo esto me hace automático un set shape smooth. Vamos a desactivarlo con esto. Ahí está. Entonces tenemos que capturar un atributo. Luego de esto, vamos a agrupar esto en un frame. Esto sería lo que es nuestro polígono de nuestra base. Entonces, queremos capturar el atributo de los edges, de cada uno de estos. Tenemos 18, ¿sí? De cada uno vamos a capturar su perpendicular. Entonces vamos a usar capture attribute y vamos a capturar de los edges, vamos a capturar la normal. Bien, entonces esto implica que vamos a tener para cada uno de los 18 edges una normal. Fíjense, por ejemplo, si ahora usamos esa normal para extruir, lo va a extruir en el plano, porque está agarrando cada uno de los edges, cada uno de los bordes, y los está extruyendo en la dirección normal. Lo que queremos es una mezcla que vaya en parte normal y en parte para arriba. Entonces vamos a sumar estos vectores y vamos a escalear esto también, primero, para poder tener control de forma individual.
y le sumamos la dirección vertical. Entonces, esto va a ser una dirección puramente vertical y se la sumamos a la normal. Entonces, fíjense que ahí tenemos el efecto, un primer efecto tipo estadio, ¿sí? Y podemos controlar cuánto desplazamiento horizontal tenemos en la normal y cuánto desplazamiento hacia arriba, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a poder meter en el input. Nos generamos otro nodo de input acá. Y vamos a escalear el desplazamiento y esto vamos a hacer un X y Z combine, y entonces vamos a tirar acá el Z. Ahí ponemos. Lo que estoy pensando también es que se puede poner también un desplazamiento en X, si queremos, ¿sí? Puede ser interesante que no sea completamente simétrico, sino que, por ejemplo, tenga un desplazamiento así lateral, que no sea... Entonces eso lo podemos poner acá. Entonces esto, escala, es cuánto, para ponerle nombre, es cuánto se abre en abanico. Ponemos apertura, apertura, la apertura de las gradas, digamos. Y después podemos llamar a esto inclinación y a esto altura. ¿Ok? Entonces podemos controlar la inclinación de esto, la altura y la apertura. ¿Ok? Y de vuelta también podemos controlar el espesor de las paredes, la resolución. Fíjense, ahí volvemos al estadio. Al haber hecho esto y el radio, claro, ahí tenemos un temita con la simetría. Vamos a volver a poner esto en 0.1. Ahí va. Bien, y vamos a volver esto a un valor más chico. Bien, entonces ahora tenemos ahí un principio de lo que podría ser. Por ahí lo que podemos repetir este efecto y hacer que sea como en dos estadios, como dos gradas, las gradas inferiores y las gradas superiores, que no necesariamente tienen que tener la misma inclinación. Entonces vamos a repetir este proceso de Extrude Mesh. Ya tenemos el Capture Attribute. Entonces lo que tendríamos que hacer en principio es repetir esto mismo pero vamos a poner acá. Pero con valores diferentes. Vamos a repetir todo esto. La escala. Y fíjense que acá tenemos un botón de selección y esto es porque no vamos a extruir todas. Fíjense que acá está extruyendo de vuelta todas las caras y queremos extruir solamente aquellas que estén más allá de una cierta altura. Es decir, queremos, por decirlo de otra manera, vamos a mutear esto. Vamos a mirarlo en forma de grilla. Acá lo que estamos extruyendo son bordes, ¿sí? Entonces, en principio, para que se vea ahí de costado, los que agarramos al principio son todos los bordes que estaban, los únicos que existían, que estaban en el piso, ¿no? Sí, al principio de todo esto estaba únicamente estos bordes en el piso. Y eso los extruimos, los elevamos hacia arriba y obtuvimos estos nuevos que están arriba, el borde de arriba, más todos los laterales. Ahora queremos extruir, queremos llevar hacia arriba solamente el borde superior. No queremos ni extruir los que están en el piso, ni los laterales. Entonces vamos a tener que generar una condición, y esa condición la podemos elegir con la coordenada vertical, la coordenada Z, y decir, si esta altura es 1,28, bueno, eso menos un cachito
nos va a servir para seleccionar los edges que están a esa altura. A ver, se los muestro en un ejemplo. Porque si no, lo que pasa es que se hace esta cosa rara porque estoy destruyendo todos. Entonces en Selection vamos a elegir aquellos edges cuya coordenada z es mayor, cuya coordenada z, entonces vamos a poner x y z, cuya posición es mayor. Fíjese, ahora lo voy a mostrar únicamente con un vector en la dirección z. Después vamos a volver a hacer la inclinación. Ahí. Volvemos a esto. Vamos a elegir, si esta altura es 1,28, vamos a elegir los edges que están arriba de 1,27. Y fíjense que ahí resulta. Solamente me agarró, me extruyó el borde superior. Si yo esto lo hago más bajo, empieza a hacer esa cosa rara. O sea, me extruye también los bordes, que también podría ser interesante pero bueno, queda medio raro, porque son dobles, para hacer la separación entre las gradas. Pero por ahora lo vamos a dejar así. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar la altura, le restamos un poquito, porque tiene que ser un poquito menos la altura, no sé. Basta con que le restemos 0,01 y los que sean, los que estén más arriba de eso son los que vamos a extruir. Y eso nos asegura que en esta segunda etapa solo extruimos el borde superior. Bueno, ¿y cómo lo extruimos? No lo extruimos de forma vertical, sino que usamos lo mismo de antes. Vamos a extruir una suma entre una determinada altura y la normal, que la normal va a ser, podemos usar la normal de esos vértices o de los originales. Con los originales puede haber un pequeño de distorsión, pero para simplificarlo vamos a dejar la misma normal de antes. Entonces, sí, fíjense que funciona más o menos bien. Ahí ya tenemos quedan las pendientes un poco raras, pero tenemos nuestras dos pendientes de gradas. Queremos controlar desde afuera también cuánto escaleamos, o sea, la apertura 2, digamos. Esto sería la apertura 2. Vamos a llamarlo apertura 2. También la altura 2, que sería esto que estamos poniendo acá. ¿Por qué me quedó scale? No, perdón, esto está mal. Esto perdón, renombré mal. Esto es altura. Esto es apertura 2. Y esto es altura 2. Ah, también teníamos la inclinación 2, que era esto. Vamos a ponerlo en orden. El mismo orden que el anterior. Pero inclinación 2. Bueno, entonces ahí ya tenemos control de nuestros parámetros. Por ejemplo, podemos hacer al revés. Podemos a esto darle una menor apertura y esto darle una mayor apertura. ¿Sí? O al revés, podemos a esto darle una menor apertura y esto darle una mayor apertura. Ahí ya tienen más la pinta del estadio. Los más de abajo son menos inclinados y los más de arriba son más inclinados. La inclinación esta por ahí es demasiado. ¿Sí? Puede ser un efecto abajo, pero tampoco hay que abusar. Ok, entonces, en principio la geometría básica ya está.
Obviamente que es muy básico esto, no es un estadio detallado, pero por lo menos ya tiene y tenemos control absoluto de todos los parámetros. ¿Qué es lo que falta? Bueno, nos faltan polígonos, no nos falta la cara de abajo, nos falta cerrar esto de acá, que eso va a ser un poquito más complicado. La cara de abajo es fácil porque ya la tenemos. En realidad de acá, si recuerdan, estos dos se referían a, a los... Fíjense, hacemos un view de esto y eso es este contorno. Si a nosotros esto le ponemos un fill, se llama fill curve, lo que obtenemos es la cara que cierra abajo. Entonces, si esto hacemos un join geometry al final y unimos esa tapa, lo que nos queda ahora es nuestro estadio de antes. Ah, pero pasó algo. Ah, porque, perdón, lo tenemos que hacer después de que le corremos la posición. Ahí está. Entonces, nos quedó cerrado abajo, ¿sí? Si no, quedó abierto. ¿Sí? Igual esa parte no se ve, pero para hacerlo más prolijo, ahí nos quedó cerrado. Bien, y la parte de abajo es una de estas caras, esta cara de acá. El problema es que esta cara de acá, si nosotros la miramos, o si vamos a hacer esto, si le hacemos un fill curve de esto y lo unimos, fue antes del estiramiento, entonces nos va a quedar algo raro. Opa, nos va a quedar esto. ¿Sí? Porque no está hecho este estirado que lo hicimos al aro, lo hicimos a esto. O sea, en el aro hicimos ese estiramiento, pero no lo hicimos en la base. Entonces, en realidad lo que podemos hacer es, podemos repetir esto y aplicárselo también a la base, que básicamente es poner lo mismo, ¿sí? Ah, y no tenemos como parámetro esto, que es el offset. Bueno, ahora lo ponemos. Pero fíjense que ahora, si hacemos el fill curve después de esto, ya nos quedó la tapa de abajo, digamos, el campo relleno. Y al ser caras diferentes, podemos también poner materiales diferentes. ¿Sí? Podemos poner un material diferente para, como que yo, pasto. ¿Sí? A esto le asignamos pasto y después a las paredes podemos asignarlo diferente. Bueno, esto no importa mucho porque no se va a ver. Bien, y lo que nos faltaría es, vamos a poner como parámetro de control este corrimiento, este offset. Entonces vamos a poner un X y Z. Y al X lo vamos a poner como parámetro para ambos, ¿no? Y este parámetro X nos va a dar la deformación que le hacemos al plano base, ¿sí? Habría que llevarlo más bien arriba. Vamos a llamarlo estiramiento. Bueno, cualquier cosa escribí ahí, estiramiento. Y lo llevamos más bien arriba para que estén agrupados los... Ahí está bien. Este primero lo que me da forma. Obviamente eso tiene que ser un valor negativo. ¿Okay? Bueno, y lo único que nos falta, que es un poco más complicado, eh, es cerrar esto, la parte de acá arriba. ¿Sí? Para cerrar la parte de ahí arriba, vamos a tener que seleccionar los edges que están ahí en el... También lo podemos hacer por altura. ¿Sí? Entonces, ¿cómo seleccionamos? Fíjense que, acuérdense que al final de esto, lo que tenemos es los bordes de nuestro estadio. Tenemos... está bien. Entonces, lo que queremos es hacer, vamos a hacer una copia es sacando otra línea de esto, y vamos a borrar
todo lo que no nos interesa. ¿Sí? Y vamos a poner un view acá. Ahí estamos borrando todo, ¿sí? Y lo que vamos a borrar son edges que cumplan una condición, que es que su coordenada z sea más chica, su coordenada z, esto es x y z, perdón, no, al revés, es x y z, porque estamos leyendo la posición del edge, posición z, sea menor que la altura total. La altura total es la suma de las dos alturas. Entonces tenemos que agarrar esta altura, sumarle. Es un lío, ahora yo lo voy a acomodar un poquito. Altura 2 y la altura 2. Y le tendría que restar un poquito. Porque si pongo esto... No, está bien, está justo. O sea, fíjense que borré todo. O sea, lo que hice es, después de todo esto, que ahora lo voy a separar, para que se me está mezclando la segunda extrusión con esto. Vamos a seleccionar todo esto y moverlo más abajo, que es lo que nos permite extraer lo que estamos haciendo acá. Es seleccionando el borde de arriba, que es lo que estamos mirando acá. Lo que estamos haciendo es seleccionando el borde de arriba. Bueno, entonces tenemos algo parecido a lo que teníamos antes en el piso, entonces en principio uno puede decir esto, hago fill curve y listo, tengo la curva llena, pero hay un problema. No, perdón, porque esto no es una curva, esto es una mesh. Tenemos que hacer primero mesh to curve. Perdón. Mesh to curve y después hacemos un fill curve. El problema es que esto por algún motivo, el nodo este de fill curve me lo tira siempre al plano horizontal. Entonces, lo que tenemos que hacer es, una vez que lo llenamos, volver a ponerle, dándole la altura que tenía estos meshes, ¿sí? O sea, fíjense que acá lo que tenemos es, lo que deberíamos tener acá, son 18 edges, 18 lados, que son lo que estamos viendo ahí. Y esos tienen una determinada altura, entonces vamos a samplear la altura. Vamos a samplear en edge, cualquiera da igual, porque todos tienen la misma altura z, lo que vamos a samplear es la posición z. Bien, entonces ampliamos la posición z, que ya la habíamos estado usando para ahí, de estos, y ese valor lo usamos para transformar esto. Transform Geometry. Entonces, la curva esta, vamos a ver si anda. Sí, creo que sí. Debería haberlo puesto a la altura que está esto. Para ver eso, volvamos a unir esto con el Join Geometry y no están dando. ¿Por qué no están dando? La altura z para empezar. Hay algo con el desplazamiento que
A ver, vamos para atrás. Unamos esto, que es nuestra geometría, con esto que extrajimos acá. Y eso está bien. Vamos a mirar esto, porque los SSS están bien puestos, ¿sí? Cuando lo transformamos a curva, es difícil verlo acá. ¿Por qué? Aparentemente está bien. Cuando ponemos Fill Curve, debería estar en el piso. Ahí está, efectivamente en el piso. Y si lo miramos, está bien, está alineado. El problema está en esta transformación de geometría. Ya sé, vamos a hacerlo más simple. En lugar de samplear edges, sampleamos splines en la curva, porque esto es... Podemos agarrar y tomar la curva y sampleamos splines. Sampleamos curvas. Y esto debería estar andando ahora. Mm, pero tenemos que tomar una posición diferente, porque la posición no es la posición de los edges. Probablemente el problema viniera de ahí. Lo que necesitamos es la posición de las curvas, la posición Z de las curvas. Es un float. Y de vuelta, esto no está andando porque quizás tengamos que samplear el vector completo. No. No, esto está bien. Perdón, pero ahí va. X y Z. Tenemos que modificar solo la coordenada Z, no en la coordenada X. El resto los tenemos que dejar igual. Ahí está. Lo que estaba pasando es que estábamos modificando la posición X y Z y en realidad lo único que tenemos que hacer, perdón por el lío, es, a ver, vamos a ordenar esto. Lo que, una vez que hacemos el Fill Curve, teníamos casi todo. El único problema, si miramos acá, es que estaba en el piso. Entonces tenemos que volver a subirlo a la altura que estaba originalmente la curva. Para eso, sampleamos la curva original, a la altura que estaba, solo la altura, la coordenada X, posición, coordenada X, sampleamos, y ese valor, solo coordenada Z, solo altura, es lo que transformamos la curva modificada. Es decir, leemos antes de hacer fill curve, antes de que la tire al piso, leemos su altura y luego le aplicamos su altura. Eso es básicamente el procedimiento que estamos haciendo. No estaba funcionando porque estaba tomando también las coordenadas X y Z y estaba haciendo esa transformación dos veces. Así que, bien, esto quedó completo. Entonces podemos agrupar todo esto. Podemos agruparlo más.
Esto es lo que lo que vendría a ser todo este lío fue para el borde superior. Entonces podemos unirlo en un frame y llamarlo borde superior. Y todo esto lo podemos rellamar la planta, una base. Y el resto, esto podemos ocultar los que no estamos usando, todo el resto son las paredes, digamos, con la inclinación dada. Bueno, se puede acomodar un poco más, pero para que quede por lo menos separado, estos son las paredes. Entonces tenemos borde superior, paredes y planta. ¿Sí? Esto, Fill Curves, debería ser parte de esto. Creo que esto, si seleccionamos esto y luego esto, como había una manera para ponerlo parte del frame, pero bueno, yo me olvidé, o un shortcut, o había que seleccionar el orden inverso, remove from frame, bueno. Podemos asignar un material a esta mesh, ¿sí? Otro material, paredes. Si queremos asignar materiales diferentes a los dos diferentes pisos, se puede hacer una separación acá en el medio, o también se puede aplicar en atributos del material, capturar un atributo y usar la altura Z, por ejemplo, podemos capturar y usar eso para colorear las paredes, ¿sí? Pero bueno, yo creo que lo importante era mostrar la geometría base de cómo hacer esto, y que acá tienen parámetros donde pueden trabajar desde un triángulo hasta algo parecido a bueno, más a la forma de un estadio. Y pueden trabajar, bueno, con el espesor de la pared, la apertura de la bandeja de abajo, la apertura de la bandeja de arriba, las alturas, etcétera. ¿Ok? Así que, bueno, tenemos que guardarlo como para el estadio. Bien, y eso es el tutorial para lo que les había propuesto hoy.